Grupo de práctica pedagógica 2, para mí es más que un placer, un gran honor contar con la presencia y la participación del profesor Wilson Bolívar acá en la Facultad de Educación. Dicho sea de paso, profesor que sembró los cimientos de lo que es para mí el placer de continuar en la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales. Profe, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar el cuestionamiento con las preguntas que se nos requiere y estamos abiertos pues, a lo que ustedes puedan expresar posterior a ello. Profe, bueno, empecemos con la primera pregunta. Desde la historia personal, ¿cómo llegó a ser un profesor investigador? Bueno, a ver, yo creo que la profesión docente por naturaleza, Jorge, tiene que implicar siempre el deseo de tener curiosidad. Yo creo que un poco, me has escuchado en otros espacios, el ejercicio del saber y del aprender parte de la pregunta, estar preguntándose, la investigación es eso, estar preguntándose permanentemente qué es lo que eventualmente hay detrás de. El sentido, por ejemplo, de la comprensión en lo hermenéutico, de velar, quitar los velos, es qué es lo que hay detrás de. Y en ese sentido, cuando yo llego al aula de clase, lo que empiezo siempre o lo que siempre está detrás de nosotros es cómo mis estudiantes pueden aprender esto mejor, o cómo mis estudiantes están asumiendo este concepto, o cómo mis estudiantes eventualmente están planteándose preguntas alrededor de esto, cómo se repiensan y se reflexionan. Y ese es un ejercicio de entrada, ya es investigativo. Si tú vas a mirar, cuando nosotros estamos construyendo, estamos viendo haciendo estos cursos de metodología de la investigación o estos ejercicios de metodología de la investigación, tú lo que estás planteando necesariamente es un ejercicio de repensarte y hacerte una pregunta. ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué inquietudes, qué situaciones, cómo hago esto mejor? Y eso es lo que hace un maestro todos los días, cuando se va para su clase, cuando se está enfrentando a diversas situaciones, cuando está leyendo el contexto. ¿Qué es lo que siempre tendrá que preguntarse? Es cómo yo resuelvo un problema. Y ese problema me lleva a indagar, a buscar y a plantearme cómo yo eventualmente hago esas cosas de una manera mejor. Perfecto, eso nos remite a una pregunta que yo creo que hay aquí como un orden coherente. Precisamente, ¿qué necesidades o circunstancias lo llevan a investigar? Yo pienso que es ese principio ético de saber cómo mis estudiantes pueden ser mejores y yo como al mismo tiempo me transformo y soy mejor. Cuando yo siempre tengo esa pregunta por cómo hago mi trabajo mejor, cómo soy un ser ético, cómo toda la profesión magisterial está transversalizada por la pregunta de lo correcto, entonces siempre tendrá que plantearse la idea de que yo tengo que ser un muy buen maestro, y el ser un buen maestro me implica que yo trate de indagar todos los mecanismos, todas las esferas, todas las formas en las que yo pueda hacer las cosas mejor. Hace mucho tiempo, y una de las grandes conquistas o de las ideas que nacen en una época en esta universidad y en otras, pero muy de la mano con los desarrollos de los profesores del movimiento pedagógico de los años 80, es la idea del maestro intelectual, ¿ya? Es ese maestro que se pregunta, que indaga, que está siempre planteándose en función no solamente de la reivindicación laboral, que es muy importante para la vida del maestro, sino cómo yo hago cada vez mejor mi trabajo. Y para hacer cada vez mejor mi trabajo, y siempre tendrá que pasar por la idea del maestro intelectual, por la idea del maestro que va a los libros, por el maestro que escudriña, que indaga. Y eso necesariamente también pasa, mi apreciado Jorge, por la idea de que habrá que pensarse mecanismos, formas en las que yo me cultive cada día. Mira, ¿qué es lo que planteaba Kant en la metafísica de las costumbres? ¿Qué es lo que planteaban los filósofos de la Ilustración? Que usted ha leído bastante. Es siempre esa idea de la perfectibilidad humana. ¿Y qué me lleva a eso? ¿Qué me lleva a pensar en el ser humano como un fin y no como un medio? Esa idea de que yo me construyo a sí mismo, me formo, me hago. ¿Y qué es lo que me hace y me forma? Esa idea de entrar en una interrelación con un conocimiento que sea humanístico,
que sea un conocimiento que sirva a la sociedad, un conocimiento que siempre esté indagando por él. Claro, sería una cuestión como axiológica. Siempre la pregunta por el maestro tiene que pasar por lo arqueológico, por los valores que hay, ¿cierto? Cómo ese maestro es un ser ético, cómo no se instrumentaliza a sus estudiantes ni los conocimientos que se hacen, sino cómo eso se vuelve reflexivo. Perfecto, entonces por ejemplo, ahí podemos decir o preguntamos mejor cuáles son las líneas investigativas que más desarrolla y qué metodología. Bueno, mira, yo trabajo, la línea mía, pues, o el trabajo inicial, el que me formé en mi doctorado, es el que tiene que ver con didácticas y tecnologías apoyadas al aprendizaje y la docencia. Es un campo muy interesante, muy apasionante, porque nos tiene que plantear es cómo nosotros tenemos una relación que siempre ha existido con las tecnologías, con las máquinas, pero cómo eso son lo que se llamaba el término de Roy DiPia, un teórico norteamericano, modificadores cognitivos, cómo las tecnologías terminan haciendo procesos de transformación de las formas como nosotros comprendemos. Que sea bueno, que sea malo, eso ya es otro debate, pero en general nosotros tenemos una relación profunda con esas tecnologías y cómo nos comunicamos con ellas. Es un ejercicio muy interesante. Y de otro lado, mis indagaciones tienen que ver mucho con lo que tiene que ver con la didáctica de las ciencias sociales y concretamente lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con la participación política y cómo estas tecnologías, en el marco de esas tecnologías, los seres humanos tienen unos procesos de intervención en lo humano. Y en una línea también colateral a esa didáctica de la geografía, de las ciencias sociales, estamos hablando de una didáctica de la geografía que se pregunta entonces por esa interrelación que tienen los seres humanos con el medio, con el entorno, cómo nosotros construimos y desarrollamos unas percepciones del mundo que son fundamentales para nosotros poder entender los fenómenos sociales que ocurren. Perfecto, y no se trata como de entrar pues, en tautologías innecesarias, pero el siguiente interrogante de pronto tiene relación con la anterior, que sería desde su experiencia qué competencias o habilidades son necesarias para investigar precisamente, necesarias. Ante todo la curiosidad, siempre tiene que haber la curiosidad. Un ejercicio sistemático, de registro, de hacer anotaciones de cada cosa que usted observa en el entorno, de lo que está viendo, de lo que está mirando, un ejercicio muy responsable de la lectura, porque tú siempre tendrás que construir conocimiento a partir de lo que otros ya han hecho. En investigación, precisamente eso se mueve de esa lógica, de esa manera, por eso hablamos del estado del arte, del estado de la cuestión, con qué es lo que han hecho otros, de cuál es el punto de partida que han tenido otras personas para poder trabajar sobre otros nuevos temas. Recuerda, por ejemplo, esa frase de Newton que plantea en hombros de gigantes, o sea, que cuando planteaba todo lo que yo he construido, lo he construido porque otros ya han planteado otras teorías, otras formas de pensar. Lo que hacemos nosotros en las ciencias sociales es partir de lo que otros ya han planteado, ya han pensado, y en un ejercicio de construcción y deconstrucción yo vuelvo sobre ese camino y miro cómo eso se reinterpreta a la luz de los nuevos tiempos y los nuevos espacios. Perfecto, profe. Y no hablemos propiamente de negatividad en esta pregunta que voy a formularle, hablemos más bien de aspectos débiles que de pronto usted ha notado en el ámbito de la investigación de la práctica pedagógica. ¿Se puede hablar de alguna debilidad o...? No, yo creo que lo que tendríamos que plantear, como tú lo dices, de pronto podríamos tener una relación mucho más de igualdad con nuestros centros de práctica, pensar no solo que esos centros de práctica sean lugares donde nosotros les llevamos un conocimiento, sino más bien donde nosotros llevamos unos elementos que son producto de las nuevas interpretaciones, los nuevos contextos, las nuevas lecturas que se hacen desde lo teórico, pero cuál es la realidad que se vive en esas instituciones para poner en diálogo eso. Nosotros tenemos aquí unos avances investigativos muy interesantes, pero eso también tiene que estar contrastado con las realidades propias de las instituciones. Si nuestros profesores cooperadores, si nuestros profesores que están allá en esas instituciones nos dicen, sí, eso que usted está planteando es muy interesante, pero hay unas realidades que pueden entrar a modificar eso que usted está planteando, pueden resultar unos ejercicios de práctica y de investigación muy interesantes que modifican, crecen y ayudan a fortalecer la práctica.
nosotros tenemos que hacer una práctica también y ser capaces de plantear que desde lo teórico pues hay unas apuestas, pero que la sociedad en general también tiene unos intereses. No quiere decir que necesariamente todo lo que se esté haciendo en un grupo social pues tenga que replicarse, porque si no, no tendría sentido la academia. Lo que sí es que, listo, si en la academia estamos pensando una cosa, hay que contrastar el principio de realidad que dice si eventualmente eso tiene unas lógicas de ejecución donde se están dando esos fenómenos y esos procesos. Perfecto, y pareciera ser que los tiempos que nos signan socialmente son oscuros. Da pie como para preguntar qué pasaría si la docencia o la investigación en la enseñanza de las ciencias sociales no existiera en una sociedad. Pues el peor de los escenarios, Jorge, el pensamiento crítico. Las ciencias sociales son las que otorgan el pensamiento crítico, son las que dan las herramientas para pensarnos el mundo de una manera distinta, para deconstruirlo, para develar, para encontrar otros sentidos, para encontrar otras lógicas, incluso para plantear otras formas de pensar un fenómeno. ¿Cierto? Las ciencias sociales es lo que te plantea formas distintas de conocer e interpretar las realidades y mirar si esas realidades están transversalizadas por un factor ético, por un elemento ético. Mire, yo lo digo en todos los escenarios y en todos los espacios, Jorge. Para mí lo más importante son las personas. De ahí para allá, cada cosa que nosotros hagamos en el mundo tiene que estar fundamentada en el hecho de que siempre tiene que ser mejor. Cada conocimiento tiene que llevarnos a ser mejores, no a empeorar, o no a ser instrumentalizados, o a ser herramientas y objetos de otros. No. Pero en ese sentido también tenemos que, y eso es lo que nos da las ciencias sociales, ese elemento crítico de autopensarnos, autorregularnos, reflexionar sobre lo que hacemos y el sentido de lo que hacemos. Claro, y se me ocurre un interrogante y recordé pues la primiparada en clase con usted, cuando discutíamos la cuestión de por qué aún todavía se ve los epítetos o los calificativos de que nosotros no somos una ciencia y que por lo tanto la investigación en ciencias sociales muchas veces son relegadas o se demoran más que en lo que denominamos las ciencias exactas. ¿Qué factores influyen ahí? Claro, no, a ver, aquí lo que ustedes siempre han escuchado de mí es que cuando hablamos de ciencia hay muchas formas y muchas perspectivas en lo que yo puedo hablar de la ciencia, la ciencia. Obviamente hay unas ciencias que tienen ciertas lógicas y ciertos métodos y ciertas estructuras que para ellos les ha dado resultados, son interesantes, para esas personas construyen unos criterios de validez y unos criterios de rigor que son fundamentales para su quehacer y su ejercicio. Pero nosotros planteamos que como ciencia nosotros tenemos unos procesos de validación, unos sistemas de vigilancia epistemológica que nos hacen rigurosos igualmente y que nos hacen pensar el mundo desde distintas ópticas y perspectivas. No somos tan ciencia como cualquier otra de las ciencias del mundo. Lo que pasa es que esa percepción que nosotros tenemos de la humanidad, de las sociedades, se ve transversalizada por otros fenómenos, por otros factores que tenemos que entrar después a hacer lo que llamamos nosotros validaciones intersubjetivas. Profe, y precisamente bajo la férula pues, del neoliberalismo no puede haber un tipo de distorsión en la investigación, por llamarlo así, o de que factores privados intervengan en la investigación. Pero ahí es donde siempre volveremos a lo mismo, mi apreciado Jorge, la idea de lo ético. Ya, caso concreto. Si yo recibo como investigador unos recursos de una entidad tal, y ya de entrada, porque esa entidad está financiando mi investigación, yo le voy a decir o voy a tergiversar mis investigaciones, o voy a maquillarlas, o voy a cambiar, o voy a ser más benigno con lo que estoy haciendo, obviamente estoy fallando en lo ético, ¿ya? Por ejemplo, una de las críticas que se hizo últimamente en Estados Unidos, por ejemplo, fue que algunas empresas de alimentos subsidiaron o pagaron investigaciones médicas y entonces que esos resultados fueron puestos en tela de juicio o fueron muy benignos con ese tipo de alimentos, ¿cierto? Cuando otro grupo de investigadores independientes planteaban unas conclusiones y unos resultados distintos. Pero ¿quién falla ahí?
es la ética del investigador. El investigador de entrada tiene que decir que si sus hallazgos son esos hallazgos pues tienen obviamente que plantearse en función de reconocer que eso que se está haciendo no conviene a cierto orden establecido, pero es tu ética, ¿ya? Y es donde el investigador tiene que plantear qué es lo correcto. Y lo correcto es que las cosas deben hacerse de otra manera o pensarse de otra manera, ¿cierto? Ahora, es muy distinto que tú te empieces a discutir, a pelear con todo el mundo y dices, no, yo no participo, yo no hago, yo no, pues porque no quiero hacer el juego de tal o fulano de tal. Y el problema es que, ¿qué es lo que va a hacer? Otro lo va a hacer y tal vez lo va a hacer muy mal. Entonces tú tienes que entrar, formar parte de esos debates, de esas discusiones para poder tener elementos de juicio en los que diga, vea, sí, eso que estamos planteando se hizo así de esta y esta y esta manera, pero efectivamente, eventualmente no es o no debe ser como esta entidad que está financiando dice que se debe hacer. Profe, y uno, por ejemplo, a través de su recorrido académico, desde la escuela hasta lo que se lleva aquí pues, en la academia, ¿por qué hay profesores que no investigan? ¿Hay algún factor particular? Jorge, pero yo no vería mal, porque eso también hay que tener cuidado, o sea, pensar que no necesariamente el investigador que hace, o el profesor, perdón, que hace investigación profesional lo hace de un rango y una categoría distinto a un profesor que no lo hace. Yo creo que hay maravillosos profesores, excelentes profesores que llegan, que tienen toda una formación muy importante, que leen esas investigaciones que hacen los que son profesores e investigadores y las llevan a las aulas de clase o aplican esas cosas en el aula de clase. Eso no los descalifica, sencillamente son profesores que están haciendo desde otra lógica un trabajo maravilloso. Ahora bien, que sería muy interesante que un profesor, a la vez que investiga, enseñe eso o lleve al aprendizaje eso que está investigando y le cuente a los otros, pues obviamente es una cosa muy interesante. Por eso en la universidad planteamos la idea de la lógica de la investigación, la extensión y la docencia articuladas. ¿Ya? Usted investiga, produce conocimiento, lo lleva a las aulas, conversa con las personas, pero también lo lleva a otros espacios de las personas que ya no están aquí dentro de la facultad, pero que eventualmente pueden hacer cosas maravillosas afuera. ¿Y se carece de investigación en las universidades públicas? ¿Falta más? ¿O estamos bien ahí hasta el momento? No, obviamente en el ranking o en la idea y la lógica de este país, las universidades públicas tienen una ventaja frente a las universidades privadas. Obviamente el Estado colombiano invierte un poquito más en investigación. Lo que pasa es que todavía los recursos que hay en investigación son muy limitados. El Estado todavía no logra invertir hacer unas inversiones importantes en el campo. Los movimientos estudiantiles del año pasado tuvieron un enorme logro en llegar a que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, reconociera las dificultades que tienen las universidades e hiciera unos aportes importantes, pero eso todavía falta. Habrá que seguir buscando más recursos y habrá que seguir pensando en que la universidad pública hay que fortalecerla. ¿Por qué? Porque los mejores sistemas de educación del mundo son públicos. La Universidad Alemana es una de las mejores del mundo y es pública. Perfecto, profe, entonces, ¿desea agregar algo más con respecto, pues, como a la entrevista? Algo que se le ocurra en estos momentos. A ver, no, es una invitación a todos, a mí me gusta mucho eso, sé que es difícil, tenemos dificultades en el acceso a recursos, nosotros los nuestros a veces no tenemos unos salarios que nos permitan hacer unas inversiones importantes en libros, tenemos limitaciones de recursos, pero yo creo que puede ser muy interesante en la medida en que nosotros podamos coger y acercarnos a esa idea del maestro investigador. Usted es un vivo ejemplo, Jorge, de cómo el deseo de
de seguir aumentando su caudal intelectual, sus procesos cognitivos, el deseo siempre por estar abierto a leer algo más, y eso es que eso es fundamental en un maestro. Un buen maestro es el que usted puede tenerlo como un ejemplo, tanto ético como de ejemplo, de modelo de conocimiento. Algunos pueden decir, no, es que el maestro no le podemos dejar toda esa responsabilidad. Pues no le podemos dar toda la responsabilidad, pero sí es la que nos toca en esa parte. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, Jorge, Muy formal. gusto. Amable.